Bienvenidos a todos y a todas a la charla con Andrés Fornerot sobre agilidad empresarial y el impacto en resultados y sustentabilidad en el negocio. Bueno, mi nombre es María Andrea Langman, yo soy la directora del posgrado especialización de agilidad organizacional. Nos acompaña también Georgina Guinetti, que es la codirectora de esta especialización. Así que, bueno, Andrés, es todo tuyo, te damos la palabra. Así que te vamos a escuchar, que es un tema tan interesante que venimos, digamos, abordando a lo largo de todos estos webinars. Este es el último webinar que tenemos de la especialización por ahora, así que bueno, espero que lo disfruten. Gracias, Andrea, gracias, Georgina. Buen día a todos, chicos. Un placer estar acá nuevamente compartiendo con ustedes este espacio. Es un espacio de intercambio de conocimientos, ¿sí? Experiencias también. Me presento, bueno, ya lo comentó Andrea, soy Andrés Fornerot, soy de Argentina. Actualmente estoy viviendo en Asunción, Paraguay, pero sigo al pie de la letra todo lo que pasa en mi país. Nada, y como le decía hace un ratito, es un placer estar nuevamente aquí. Vamos a hablar de agilidad empresarial, que es un tema que a mí me apasiona mucho, me gusta, me divierte, es un tema que más tarde o más temprano va digamos, a impactar en todas las organizaciones, ¿sí? Porque es un cambio en la forma de hacer las cosas dentro de las empresas. Voy a arrancar con algunas definiciones, ¿sí? Que tienen que ver con agilidad empresarial. ¿Qué es Business Agility? Aquí tenemos una primera definición. Es la capacidad organizacional de poder percibir, adaptarse y responder a un entorno dinámico. ¿Sí? Fíjense que está hablando de una capacidad, esta es una definición del Business Agility Institute, y habla de una nueva capacidad que como organizaciones, como empresas debemos adoptar para poder sobrevivir a este nuevo contexto. Cuando hablo de nuevo contexto me refiero a un contexto que ha empezado a cambiar muy fuertemente, sobre todo a partir del año 2000, donde hay una frase de Mario Benedetti que dice: teníamos todas las respuestas y de pronto nos cambiaron todas las preguntas. A partir aproximadamente del año 2000 es cuando se empiezan a dar algunos cambios de paradigma que disparan un poco una nueva forma de hacer las cosas en las organizaciones y da origen a este concepto de Business Agility. Acá tenemos otro concepto que habla de, es el resultado de la inteligencia organizacional. Fíjense que va de la mano del concepto que acabo de mencionar hace un ratito. Hace un ratito recién hablábamos de la capacidad organizacional de poder percibir, adaptarse y responder a un entorno dinámico. Eso tiene que ver con escuchar lo que sucede en el contexto, con entender cómo nos tenemos que organizar, y eso habla de la inteligencia organizacional. Hay una autora que se llama Amy Edmondson que habla de cómo debemos organizarnos para aprender a la velocidad que lo requiere el contexto. Y eso otra vez tiene que ver con la inteligencia organizacional. Esta es una definición que tenemos ahí en Wikipedia, y esto tiene que ver con esta frase, ¿sí? Que seguramente todos han escuchado en algún momento, que dice que la única constante es el cambio, ¿sí? Y hoy más que nunca esto es una realidad. Lo vivimos todos los días a flor de piel, y esto tiene un impacto no solo en las organizaciones, sino también en los equipos de trabajo y también en nosotros como profesionales. Al vivir en un contexto en continuo cambio, esto genera, entre otras cosas, ansiedad. ¿Sí? Hay un par de conceptos en el mercado que describen lo que sucede hoy en día a nivel mundial, que son los conceptos de VUCA y BANI. Ambos tratan de reflejar esta frase que es: vivimos en un contexto de continuo cambio. Ahora, este continuo cambio que empezamos a vivir fundamentalmente a partir del año 2000, ha generado, digamos, cambios de paradigma, como les decía hace un ratito, que son estos que estamos viendo aquí en pantalla, ¿sí? Hay otros más, pero estos son por ahí los principales. Pasamos de modelos predictivos a modelos adaptativos. Cuando hablamos de modelos predictivos estamos hablando de modelos que nos permiten, de alguna manera, predecir lo que puede suceder a futuro. Se utiliza mucho esto en planeamiento estratégico, ¿sí? Para tratar, en función a la información con la cual contamos, de predecir escenarios futuros que nos permitan planificar. Y de eso pasamos a modelos adaptativos. Cuando hablamos de modelos adaptativos, hablamos de modelos, herramientas, técnicas, capacidades a desarrollar en las organizaciones, en todos los niveles y en todas las aristas y áreas de la organización, que nos permitan responder a ese contexto en continuo cambio, sin tanto dolor. Esto siempre pasó.
Lo que pasa es que el ritmo de los cambios que tenemos hoy en día es mucho más acelerado versus el ritmo de cambios que vivíamos en el siglo pasado. Estoy seguro que algunos de los que están acá, a Baudilio lo conozco, deben acordarse de lo que vivieron en los 90. ¿Sí? En los 90 vivíamos un ritmo de cambios mucho menos acelerado del ritmo de cambio que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, para poder sobrevivir a ese contexto, necesitamos estos modelos y estas capacidades, que en un ratito voy a comentar. Otro de los cambios de paradigma tiene que ver con la cuarta revolución industrial a partir del año 2000, ¿sí? Con la disrupción tecnológica que empezamos a ver a través de, por ejemplo, inteligencia artificial, a través de los drones, Internet de las cosas, un montón de herramientas, tecnologías que fueron generándose a partir del año 2000 y que apalancaron este cambio de contexto que estamos describiendo y viviendo hoy. Hoy podríamos decir que con inteligencia artificial estamos iniciando la quinta revolución industrial. Y seguramente dentro de 1 o 2 años la inteligencia artificial nos habrá atravesado a todos y estemos viviendo y hablando de otras cosas, ¿sí? Ya nos tocará vivir eso. Por otro lado, un nuevo estilo de liderazgo, ¿sí? Y ahí hablamos de Management 3.0, que es un concepto que inventó Jürgen Apelo. Jürgen Apelo es el creador de Management 3.0, que básicamente lo que hizo fue plasmar en estos 3 títulos, Management 1.0, 2.0 y 3.0, cómo fue evolucionando no solo el estilo de liderazgo, sino también la forma de trabajar dentro de las organizaciones, la forma de trabajar en equipo. Cuando hablamos de Management 3.0, estamos hablando de una forma de trabajar con toma de decisiones descentralizadas, ¿sí? Trabajo en equipo, equipos autónomos, trabajo colaborativo, decisiones rápidas, mucha autonomía en esos equipos. Y Management 2.0 y Management 1.0 tiene más que ver con lo que sucedía en el siglo pasado. ¿Sí? Management 2.0 es más propio de 1950 al año 2000, y Management 1.0 es más propio de 1900 hacia 1950. Estamos hablando del 2000 hasta hoy, ¿sí? Ahí había una pregunta en el chat. Del 2000 hasta hoy podemos hablar de Management 3.0. Jürgen lo inventó el concepto en el 2007, creo, pero es una forma de describir lo que estaba pasando en ese momento en compañías que marcaban tendencia a nivel internacional como Google, como Amazon, como Facebook, que empezaron a mostrar una nueva forma de hacer las cosas. Y por último, otro de los paradigmas que es súper importante mencionar tiene que ver con pasar del product centric al customer centric. Es decir, de crear productos de adentro hacia afuera, mirándome el ombligo, ¿sí? Y luego poner un montón de dinero en campañas comerciales para convencer a la gente de que me compre, a poder co-crear los productos con los clientes. ¿Sí? Es decir, me siento con el cliente, con un grupo de clientes, y a partir de entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, diseñamos productos que después seguramente no va a ser tan difícil meter en el mercado porque están creados a la medida de los problemas que tienen los clientes. Hay una frase muy famosa que dice, los clientes pueden comprar vehículos de cualquier color siempre y cuando sean negros. Eso habla de el siglo pasado, ¿sí? Es una frase de Henry Ford que básicamente describe lo que sucedía en el siglo pasado, donde los clientes giraban alrededor de las firmas. Los clientes no tenían tantas posibilidades. Hoy en día las firmas giran alrededor de los clientes. Los clientes pueden cambiar de marca y eso lo tienen al alcance de los dedos de la mano. Por lo tanto, es súper importante esto de co-crear productos y servicios con los clientes. Esto es otro de los cambios de paradigma que apalancan un poco este concepto de business agility que estamos transitando. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Acá tenemos de alguna manera lo que les acabo de mencionar hace un ratito. De 1900 a 1960 aproximadamente, para ponerle fechas, y esto no es literal, pero para poner un rango de fechas, podemos hablar de Management 1.0. Fíjense que ahí vemos un poco cómo se trabajaba en ese momento. Estamos hablando de algo mecánico, lineal, predictivo, ¿sí? Alguien que planifica arriba en la compañía y el resto ejecuta sin voz ni voto en relación a lo que sucede en la compañía. Las personas son realmente recursos humanos, ¿sí? No son capital humano, no son seres humanos. Hay una frase que ahora me acuerdo que por ahí no es tanto de esa época, sino por ahí de más de Management 2.0. Venís a la empresa y los problemas los dejás afuera, ¿sí? Los dejás en la puerta. Y en realidad hoy en día no es así. Somos seres humanos que tenemos emociones, que tenemos problemas, que tenemos situaciones.
y tratamos de resolverlas de la mejor manera posible y entender cómo eso afecta a nuestro día a día también, ¿sí? Management 2.0 tiene más que ver con 1960 al año 2000 y después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de Taiichi Ohno. ¿Sí? Taiichi Ohno, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace es estudiar el sistema de fabricación de vehículos de los Estados Unidos y a partir de ahí crea, junto con otros personajes ilustres, el sistema Toyota de producción. De eso se desprenden un montón de conceptos como Lean, ¿sí? Y conceptos que después fueron tomados por agilidad y empezamos a hablar de otro contexto. ¿Sí? Empezamos a hablar de, si se quiere, capital humano, pero no todavía como algo que realmente se da en la práctica, sino capital humano como un título, sino tanto en la práctica. Las decisiones siguen siendo tomadas por los líderes en ese Management 2.0. Fíjese que lo que se ve en la imagen es, de alguna manera, lo que sucedía en los 90, y hoy todavía sucede en muchas organizaciones, de los clásicos hilos funcionales. ¿Sí? El trabajo por departamento, por área, donde entre un área y otra se tiran la pelota, y el foco lo tienen puesto en la tarea que tienen que hacer en el día a día, nadie tiene el foco puesto en el cliente. Y el líder ahí arriba mirando para un costado, como diciendo, bueno, arréglense ustedes, y esa es un poco la posición que vemos ahí en la imagen del líder. Y por último, el Management 3.0, que es lo que empezamos a ver a partir del año 2000 hasta hoy. ¿Sí? Ahí vemos un montón de sillones de colores, vemos, digamos, un espacio de trabajo colaborativo, si se quiere, abierto, y hay muchas organizaciones que hoy en día tratan de copiar eso, pero lo copian desde lo que se ve, desde lo físico, no realmente desde donde parte eso, que es básicamente la parte de los valores y la cultura organizacional. Hay compañías que pintan las paredes de color, ponen puff, ponen cosas para que la gente se divierta, y en realidad la cultura termina siendo la de Management 2.0, ¿sí? La del trabajo entre silos, donde un área se tira la pelota con otra, nadie tiene el foco puesto en el cliente, en el valor y en la satisfacción del cliente. Eso que vemos en la última imagen no es solamente algo que se puede ver, es algo que se siente también y tiene mucho que ver con los valores que dan forma a la cultura organizacional. Acá lo que vemos en pantalla son los 4 valores y los 12 principios del Manifiesto Ágil. El Manifiesto Ágil, para el que nunca escuchó hablar, es un documento que tiene reflejados solamente esos 4 valores y 12 principios. Acá los 12 principios lo tenemos como traducido al ámbito empresarial, al ámbito de negocios. El manifiesto original lo tiene descrito más orientado al software, pero lo traducimos para que sea más aplicable a las empresas. Esto surge en el 2001 aproximadamente, de la mano de un grupo de, como les decía hace un ratito, de desarrolladores de software que, cansados de ver cómo se perdían miles de millones de dólares en proyectos tecnológicos, básicamente lo que hacen es entender que se empieza a necesitar una nueva forma de hacer las cosas en los proyectos tecnológicos. Y eso lo trasladan a un manifiesto, ¿sí? Donde describen 4 valores y 12 principios. Esos valores son los que están viendo aquí en pantalla, donde vemos individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. Fíjense que eso describe este cambio de paradigma. Cuando hablamos de individuos e iteraciones estamos hablando de este siglo. El trabajo cara a cara, entre comillas, ¿sí? Más allá de la virtualidad, sobre procesos y herramientas. ¿Sí? Procesos y herramientas, estamos hablando de algo mecánico. ¿Sí? Hablamos del siglo pasado, la empresa como una máquina. Responder a los cambios sobre seguir un plan. Estamos hablando de que la única constante es el cambio, por lo tanto tenemos que adaptar esa capacidad que nos permita poder adaptarnos en función a lo que va sucediendo en el contexto sin tanto dolor, sin perder miles de millones de dólares. Entrega de valor sobre documentación excesiva. Ahí está orientado el software funcional, podemos traducirlo a entrega de valor sobre documentación excesiva. Y por último, colaboración constante con el cliente sobre negocio contractual, que es un poco lo que venimos hablando. Poner el foco en la satisfacción del cliente, ¿sí? En la entrega de valor al cliente sobre la letra chica, co-crear con el cliente. Y en el centro tenemos los 12 principios que, como les decía recién, están traducidos para llevarlos al ámbito empresarial. No los voy a leer a todos para no cansar, solamente voy a mencionar algunos. Por ejemplo, eliminar desperdicios. Eliminar desperdicios viene de ese sistema Toyota, ¿sí? Que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con Lean. Otro concepto clave es la adaptabilidad, que va de la mano de ese valor que mencionábamos recién, los equipos multifuncionales, orientación al cliente, la autoorganización, diálogo y relacionamiento.
¿Sí? Son algunos de esos 12 principios que sería ideal tenerlos pegados en la pared donde trabajo, ¿sí? Con mi equipo, para tratar de que esto se vea reflejado en comportamientos en el día a día. Generalmente cuando damos entrenamientos, una de las cosas que solemos hacer al inicio, para que se entienda esto, es que cada uno de las personas, de los participantes de los entrenamientos, se autocalifiquen de 1 a 5 cómo están en cada uno de estos valores y estos principios en su día a día, ¿sí? En su equipo o en su organización. Y es un trabajo de reflexión y de análisis que está muy bueno porque nos permite entender el punto A, es decir, dónde estoy parado yo hoy y dónde podría estar si llevo adelante una transformación hacia la agilidad en mi organización o en mi equipo de trabajo. ¿Sí? No necesariamente tenemos que encarar una transformación monstruosa, ¿sí? Que impacta a toda la organización, podemos empezar con cosas pequeñas. Y es un poco lo que se sugiere. Arrancar dando pequeños pasos, ir viendo resultados, ir viendo cómo eso lo puedo ir escalando al resto de la organización. Estos valores, ¿sí? Que parece algo abstracto y que si yo les pregunto seguramente no tienen claro cuáles son los valores de su organización o los propios valores. Ese es otro ejercicio que a veces hacemos. ¿Cuáles son los valores que rigen tu vida, que rigen tu día a día, que rigen tus comportamientos? Y uno a veces tiene que escarbar, ¿sí? Analizar, tomarse un tiempo para tratar de identificar esos valores. Y son súper importantes porque son los que tallan los comportamientos que tenemos cada uno de nosotros como personas, como equipos y como organizaciones en nuestro día a día. ¿Sí? Porque esos valores son los que dan impulso a esos comportamientos. Y los comportamientos sostenidos en el tiempo se transforman en hábitos que finalmente terminan generando resultados. Hoy en día muchas organizaciones no logran los resultados que quieren lograr y lo que sugerimos es transitar ese camino de análisis y de evaluación. ¿Cuáles son los comportamientos que hoy no estamos teniendo y debiéramos tener para lograr esos resultados que no estamos viendo? Y al final del día, ¿cuáles son los valores que hoy no tenemos dentro de nuestra cultura y que debiéramos identificar y empezar a promover dentro de nuestra organización para el logro de los comportamientos, el logro de los hábitos y finalmente el logro de los resultados? Eso, como acabo de decir, finalmente tiene que ver con cultura organizacional. Cuando hablamos de una transformación hacia la agilidad o cuando hablamos de business agility o agilidad empresarial o liderazgo ágil, estamos hablando de una nueva cultura en las organizaciones. ¿Sí? Estamos hablando de una nueva forma de hacer las cosas que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con la cultura. Por ahí arranca el cambio organizacional. Muchas veces el cambio se encara solamente desde las prácticas y las herramientas, ¿sí? Para mí es un error. Hoy en día hay un montón de prácticas y herramientas que no son casualidad, ¿sí? No son moda, en realidad son una respuesta a un nuevo contexto, que ese contexto en continuo cambio que hablábamos hace un ratito. Ahí tenemos OKR, tenemos Scrum, tenemos Lean, Kanban, Squad, Tribus, centralidad en el cliente, NPS. Todas estas cosas tienen que ver con lo que el contexto está requiriendo, que se ve reflejado en una nueva práctica, se ve reflejado en una nueva tecnología, se ve reflejado en una nueva herramienta. Pero lo lógico sería que definamos cuáles son los valores que debieran impulsar los comportamientos que se necesitan en la organización. Y después ver cuáles son esas prácticas y herramientas. Y acá otro error, muchas compañías suelen implementar esta práctica y herramientas como una receta. Si traen tal cual sale de la caja Safe, tal cual sale de la caja Scrum, lo quieren implementar y después terminan fracasando. Hay que tratar de tomar lo mejor de cada una de estas herramientas y hacerlo propio. Llevarlo a mi organización y en función a los valores, a la cultura organizacional que quiero desarrollar, ver cómo lo tengo que implementar. Estas prácticas y herramientas, ¿por qué están tan de moda? Porque en el fondo lo que hacen es impulsar comportamientos que tienen detrás esos valores que se requieren hoy en día. Pero cuando arrancamos un cambio organizacional tenemos que arrancar desde los valores y a la par trabajar las prácticas y herramientas. Son dos cosas que hay que trabajar en paralelo. Y uno de los temas claves también es el estilo de liderazgo. Hoy hay mucho de transformación de líderes, ¿sí? Transformación de estilos de liderazgo. Y tiene que ver con la transformación cultural en la organización también. La cultura de la organización la hacen los líderes, ¿sí? Un cambio en los estilos de liderazgo impacta por 1000 en la cultura de la organización.
Un cambio en el día a día, en los trabajadores, en los colaboradores que están en el día a día, impacta por 10 en la cultura organizacional. Es decir, los cambios hay que hacerlos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si lo hacemos solo de abajo hacia arriba, y el camino va a ser muy lento y de mucha energía puesta en algo que quizás algún día va a llegar. Si lo hacemos de arriba hacia abajo, y va a fluir mucho más rápido. Hay un desafío ahí que tiene que ver con hacerle ver a los líderes este nuevo contexto y esta nueva forma de hacer las cosas que se requiere hoy en las organizaciones. Esto tiene que ver con este slide que están viendo ahora en pantalla. Las organizaciones son extensión de las personas que la componen. ¿Sí? Esa cultura organizacional la hacen los líderes y la hacemos todos en el día a día. Ahora, como decíamos recién, un cambio a nivel de los estilos de liderazgo y tiene un impacto por 1000 en la cultura de la organización y en los resultados de la organización. Hay un autor que se llama Roberto Tranjan que habla de la empresa de cuerpo, mente y alma. Y esto es un concepto que a mí me fascina, me gusta muchísimo, ¿sí? A tal punto que lo hemos llevado a el desarrollo de un modelo propio, ¿sí? Para ayudar a las organizaciones en esa transformación cultural, viendo a la organización como un organismo vivo de cuerpo, mente y alma. ¿Sí? Un organismo vivo de cuerpo, mente y alma, donde el cuerpo es todo lo que se ve, son las prácticas y herramientas que hablábamos recién. Es la estructura organizativa, es pintar las paredes de color, es tener PAF, es tener espacios abiertos. La mente es todo lo que tiene que ver con la visión, la misión de la compañía, hacia dónde queremos ir, cuáles son los resultados que queremos lograr. Y el alma es lo más profundo, ¿sí? Son los valores, son los principios, ¿sí? Que disparan todo lo que está por encima. Y el alma es la parte que no se ve, a la cual generalmente se le suele dar menos importancia, ¿sí? Pero en realidad es lo que más importancia tiene la organización. Hay otro autor que habla de la organización como un fractal. Un fractal es algo que se replica, ¿sí? De la misma forma en distintos niveles de la organización. Y ahí vemos la imagen de las mamushkas. Este concepto de la organización como un ser vivo de cuerpo, mente y alma es un concepto fractal también. Parte de las personas, ¿sí? Que componen a la organización, esto se lleva a los equipos tienen cuerpo, mente y alma, y esto finalmente se lleva a la organización tiene cuerpo, mente y alma. Y cuando llevamos adelante una transformación, el cambio hay que transitarlo en cada uno de estos 3 niveles, ¿sí? Partiendo de los líderes, pero también en todas las personas que componen la organización, en cada una de estas 3 dimensiones, el cuerpo, la mente y el alma, ¿sí? Y en los 3 niveles que estamos viendo aquí. Otra forma de ver esto es esto que están viendo aquí en pantalla. El alma tiene que ver con la identidad, tiene que ver con los valores, ¿sí? El por qué hacemos las cosas en el día a día. ¿Sí? Es ese motor emprendido, encendido 7x24 y lo que los moviliza a nosotros desde adentro, esa motivación intrínseca, para hacer las cosas. Luego tenemos las creencias, ¿sí? Las creencias también forman parte del alma. Luego tenemos las capacidades, las experiencias, los conocimientos, los recursos, ¿sí? Eso tiene más que ver con la mente. Y finalmente tenemos nuestros comportamientos, ¿sí? Que se ven reflejados básicamente en el cuerpo y que terminan impactando en el contexto, generando los resultados que queremos lograr como personas, profesionales, líderes, como equipos y como organizaciones. El cambio hay que transitarlo en cada una de estas aristas. Otra forma de verlo, el alma, la identidad, las creencias, valores, convicciones, la mente, la competencia, las habilidades, los recursos, el cuerpo son los comportamientos y finalmente el impacto en el contexto con los resultados. Y otra forma de verlo para que se entienda más desde lo que solemos ver en el día a día en la organización, la cultura en el centro. ¿Sí? A partir de ahí tenemos que empezar a transitar el cambio. Una vez que identifico la cultura actual y defino cuál es mi cultura objetivo, mi cultura deseada, que obviamente no se logra con una planificación lineal, si no estamos hablando de eso, lograr una cultura implica transitar muchos años, tengo que empezar a alinear el resto de las aristas que hacen a mi organización, que básicamente son el liderazgo, la estrategia, las personas, los productos y servicios, la estructura y equipo y las prácticas y herramientas. Tengo que definir cuál es el punto B en cada una de estas aristas. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de la cultura, el liderazgo y las personas. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de la estrategia, producto y servicio. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la estructura y equipo, las prácticas y herramientas.
Como les decía hace un ratito, una vez que yo defino la cultura deseada, tengo que alinear con el resto de las aristas de la organización que componen y hacen a la organización. Y cada una de estas aristas tiene que tener coherencia y equilibrio con las demás. Todas esas líneas que ustedes están viendo ahí en el medio que se cruzan unas con otras, tiene que ver con que yo no puedo implementar Scrum o implementar OKR y seguir trabajando de la misma manera con un estilo de liderazgo de comando y control o con valores y principios que no van acorde a lo que se necesita hoy en las organizaciones o con una estructura de creación de productos de adentro hacia afuera. Cada una de estas aristas tiene que estar alineadas entre sí, en equilibrio. Y un cambio en una de ellas tiene un impacto directo en las demás. Por eso lo que decíamos hace un ratito, traer prácticas y herramientas como SAFe, como OKR, como Scrum, y no analizar qué otros cambios tengo que hacer en la organización, en el resto de las aristas, es un error. ¿Sí? Hay que transitar la transformación entendiendo la organización como un sistema vivo, ¿sí? Como un sistema vivo donde un cambio en una de estas aristas tiene un impacto directo en las demás. Y en cada una de estas aristas hay un desde y un hacia. Este desde y hacia es un desde y hacia a nivel macro, ¿sí? Desde el punto de vista de las tendencias mundiales. Cada compañía, cada equipo, cada persona va a tener un desde y un hacia, ¿sí? Que va a tener que encontrar y definir. No quiere decir que nos vamos a volcar 100% hacia el hacia. Algunas cosas quizás tienen que permanecer igual porque nos están dando buenos resultados y porque creemos que en este contexto sigue siendo válido. Pero gran parte seguramente tengo que ir hacia un hacia, ¿sí? Hacia un punto B al cual debemos cambiar. No voy a leer todo lo que dice acá para no aburrir. Voy a mencionar algunas cositas para que se entienda cuando hablamos de el cambio a realizar el punto A y el punto B. ¿De qué estamos hablando? En estrategia y producto, por ejemplo, lo que decíamos recién, de orientación a productos y servicios a orientación al cliente. De crear productos de adentro hacia afuera a co-crear los productos con el cliente. Del foco en la eficiencia, eso es la mejora continua, la calidad, al foco en la eficacia, los resultados. Fíjense, seguramente se deben acordar de los que están acá. En los 90 se hablaba mucho de la ISO 9001, de la gestión por procesos, de la calidad total. Hoy no se habla tanto de eso como se hablaba antes. ¿Por qué? Porque el mundo está requiriendo otra cosa, está requiriendo eficacia. La eficiencia hoy es un más, ¿sí? Existe y tiene que existir en los equipos, no digo que no, pero hoy el foco tiene que estar más puesto en la eficacia, en los resultados a lograr. Una estrategia anual a una estrategia trimestral, anual y mensual, ¿sí? Más corta en el tiempo. Y una estrategia fija a una estrategia adaptativa. Estoy seguro que quizás algunos de ustedes hacen planeamiento estratégico anual y estoy seguro que a los 6 meses lo tienen que cambiar o a los 3 meses lo tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque el mundo está requiriendo otra cosa. Vivimos en un mundo de continuo cambio. Cuando hablamos de estructura, ¿de qué cambios estamos hablando? Estamos pasando de silos funcionales a equipos cross-funcionales enfocados en la entrega de valor, enfocados en la satisfacción del cliente. De una estructura jerárquica clásica piramidal a una estructura en red. Otra vez, no necesariamente tengo que cambiar toda la organización y pasar de ser una estructura jerárquica piramidal a una estructura en red como un todo. Quizás una parte va a permanecer siendo jerárquica y otra parte tiene que ir hacia una estructura en red. De toma de decisiones centralizada en las máximas jerarquías a la toma de decisiones descentralizadas. Y de equipos grandes a equipos pequeños, por ejemplo. Prácticas y herramientas, ¿de dónde hacia dónde estamos yendo? Y lo vamos a resumir de modelos predictivos a modelos adaptativos, como decíamos recién. Fíjense las prácticas y herramientas que se mencionan aquí abajo. Estamos hablando de pasar de estas prácticas que eran muy conocidas en los 90 a estas prácticas que son muy conocidas hoy. Pero no pasar a esto porque es moda o pasar a esto porque la competencia lo está haciendo. Es pasar a esto de manera consciente, analizando lo que mi compañía necesita, desde la cultura organizacional que quiero generar, tomando de cada una de estas lo que creo mejor. Y estas, tal como lo dice el etcétera, etcétera, son solamente ejemplos. ¿Sí? No es que son todas las prácticas y herramientas que hay hoy en el mercado, hay muchas más. ¿Sí? Pero intentamos esas prácticas y herramientas desde el punto de vista de los comportamientos que promueven. ¿Sí? Y una respuesta a lo que requiere el contexto actual. Y cuando hablamos de valores estamos hablando de pasar de, por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito, de procesos y herramientas a individuos e iteraciones. O de rigidez a flexibilidad y adaptabilidad. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? De valores.
podemos mencionar muchos más en el Asia. Podemos hablar de colaboración, podemos hablar de transparencia, podemos hablar de confianza, ¿sí? Otros valores que más tarde o más temprano son muy parecidos a estos que tenemos mencionados acá, ¿sí? Son sinónimos en algún punto. Cuando hablamos de personas, podemos resumirlo de pasar del mindset fijo al mindset de crecimiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que no les interesa asumir nuevos desafíos, ¿sí? No les interesan los retos, van a trabajar para cumplir con una función, cobrar un salario, ¿sí? La vida le pasa por otro lado, a trabajadores del crecimiento que quieren asumir desafíos, que quieren asumir nuevos retos, que ven al trabajo como una forma de progreso profesional, personal, ¿sí? Que quieren cumplir con su propósito en el ámbito laboral, donde pasamos 8 horas todos los días. Pasamos del éxito individual al éxito de equipo, ¿sí? De la competencia destructiva a la colaboración constructiva. Son algunos de los desdes y hacia que estamos transitando como grandes tendencias. Cuando hablamos de liderazgo, ¿de dónde hacia dónde estamos yendo? Y estamos yendo del foco del control al foco en la autonomía, el desarrollo y la motivación de equipos y personas. Como lo decíamos hace un ratito, del Management 1.0 y 2.0 al Management 3.0, que también tiene otros nombres: liderazgo servidor, adaptativo, transformador, liderazgo ágil. Una nueva forma de hacer las cosas desde el punto de vista del liderazgo. De peligro psicológico a seguridad psicológica, es decir, un ambiente donde las personas se sientan cómodas diciendo lo que piensan, lo que opinan, lo que creen, sin miedo a ser penalizados. Del control central a confiar en la diversidad. Y cuando hablamos de cultura, que está puesto al final, pero en realidad es lo primero que tenemos que empezar a definir qué cultura queremos en la organización, hay distintos autores. Acá vemos Frederick Laloux. Estamos pasando de estos tipos de cultura, rojo, ámbar y naranja, donde naranja hoy es el que predomina en la mayoría de las organizaciones, las empresas como máquinas orientadas 100% a resultados, al verde y al teal, o azulado, las empresas con foco en las personas, ¿sí? Las empresas como extensión de las personas que la componen. Schneider, es lo mismo, estamos hablando de control y competencia a colaboración y elevación, foco en las personas. Comparto distintos autores para que vean que en todos los casos es igual. Distintos títulos, distintas palabras, distintas formas de graficarlo, pero al final del día es lo mismo. Cuando hablamos de OKAI, de controlar y competir, o de jerarquía y mercado, a colaborar y crear, o clan y adocracia. Otra vez las personas. Y cuando hablamos de Barrett, lo mismo. Estamos hablando de foco en resultado a foco en las personas, el trabajo en equipo de manera colaborativa, ¿sí? De cumplir propósitos. Todo esto, obviamente, cuando hablamos de foco en las personas, también estamos hablando de foco en los resultados, ¿sí? No estamos hablando de ONG, ¿sí? Al final del día las organizaciones tienen que ganar dinero para poder sobrevivir, ¿sí? Si no desaparecen, pero de una forma distinta como se hacían las cosas en el siglo pasado. El resultado obviamente sigue estando, pero otra vez de una manera diferente, adoptando nuevas capacidades que tienen que ver con la agilidad, con business agility, con agilidad empresarial, con agilidad en cada una de esas aristas que veíamos recién, para lograr finalmente esa sustentabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con la parte económica, pero también tiene que ver con un valor a nivel social y a nivel medioambiental. Y con eso queríamos compartir con ustedes, gente, algunos conceptos, ¿sí? Que permiten entender este título o esta frase de Business Agility o agilidad empresarial, que hoy está muy de moda y que muchas veces cuesta entender. Y queríamos compartir básicamente de qué se trata, ¿sí? Para que entiendan también de qué va un poco el posgrado, ¿sí? Que tanto Andrea como Georgina van a comentar ahora en un ratito. Andrea, Georgi, no sé si están por ahí. Sí, estamos acá. No sé si antes, digamos, de continuar y contarles un poco acerca del posgrado, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para hacerte. La verdad que muy claro, con mucha información, un contenido contundente.
en relación, digamos, a cómo fue la evolución, ¿no? Digamos, en relación a todo lo que tiene que ver con los negocios. Así que les podemos dar un ratito, digamos, a preguntas, inquietudes, comentarios que tengan acerca de lo que comentó Andrés. Tal cual. Estamos 100% abiertos, chicos, a lo que quieran preguntar. Pregunten sin miedo. Pueden abrir el micrófono nomás sin levantar la manito y preguntar sin problema. Creo que fuimos súper claros, Andrés. Sí, parece que sí, parece que sí. No sé, Ahí está Baudilio que abrió el micrófono. Baudilio, ¿querés contarnos algo? ¿Qué te pareció? Súper claro, y bueno, Andrés ya también lo conocía y sé que me quedará mucho más claro con el comienzo. Buenísimo. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ir a la presentación del posgrado de agilidad organizacional. Ahí ya les voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir las pantallas. Ahí está. Creo que ahí ya ven, ¿no? Se ve. Excelente. Bueno, les vamos a contar en corto y conciso un poco cuáles son los objetivos que perseguimos en relación a este posgrado de agilidad organizacional. Este posgrado, digamos, fue pensado hace 2 años. La idea es de poder hacer, digamos, un programa, ¿sí?, donde tenga diferentes materias relacionadas con la agilidad organizacional. Hoy en día tenemos varios institutos, tenemos academias, digamos, que dan este tipo, digamos, de formaciones, pero en realidad, digamos, no una formación, digamos, integral y desde, digamos, lo académico, ¿no? Entonces, nosotros quisimos, a través, digamos, de este posgrado, darle, digamos, este plus que tiene que ver, digamos, con una formación más académica y que esté avalada, digamos, por el CONEAU. Es un tema, digamos, que en todas las organizaciones, digamos, en mayor medida o en menor medida, digamos, van a terminar, digamos, llevando adelante o implementando este tipo de conceptos que tiene que ver con la agilidad. Entonces, el primer objetivo es formar expertos que implementen metodologías ágiles en sus organizaciones, brindar un amplio conocimiento, o sea, es un posgrado fundamentalmente teórico práctico que lo que les va a permitir es pasar, digamos, al día siguiente, digamos, a la tarea cotidiana en su organización. Ese es nuestro valor diferencial de esta formación. Ustedes se van a ir con una batería, digamos, de herramientas en las diferentes materias que vayan cursando. ¿Para qué? Para poder aplicarlo. Como siempre decimos que si no se aplica, se pierde en el tiempo. El segundo es explorar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el agilismo, ¿sí? Identificar las nuevas formas de ser y de hacer en las organizaciones. Cómo hoy las organizaciones, a partir, digamos, del agilismo, digamos, terminan siendo, ¿sí? Llevan adelante, digamos, una personalidad, cómo van moldeando, digamos, su cultura, sus costumbres, sus valores, su misión, su visión. Conocer también el impacto que tiene esto que comentaba, digamos, Andrés, en la agilidad en los negocios. O sea, bueno, si nosotros implementamos agilidad, bueno, ¿cuál puede llegar a ser el impacto que vamos a tener en la rentabilidad, en los negocios, en nuestros clientes, en la experiencia que tengamos con nuestros clientes, ¿no? Centrado siempre, digamos, en la adaptabilidad al contexto, con foco en la generación del valor de los clientes. ¿Cuáles son las características del cursado? En líneas generales tiene la característica que es 1 año. Este posgrado va a empezar ahora en agosto, va a terminar en diciembre, y en la segunda parte se va a iniciar en marzo y terminar en julio. Es totalmente en línea a través del campus virtual. Consideramos que hoy este tipo de posgrados se tiene que ir adaptando, digamos, al momento del alumno y también a los tiempos. Por eso, digamos, está totalmente incluido dentro de lo que es el campus virtual. Vamos a tener algunos que otros momentos que van a ser presenciales, pero van a ser puntuales. El título
es oficial, digamos, está avalado por la CONIAU con una validez nacional y consta con 8 módulos mensuales y consecutivos, ¿sí? También para nosotros es importante un trabajo final. En líneas generales, en los posgrados, los trabajos finales se dejan siempre para lo último, y una de las cuestiones, digamos, que observamos mayor deserción es en los trabajos finales, ¿sí? Cuando, digamos, no se terminan los trabajos finales, bueno, evidentemente, digamos, no hay un cierre, digamos, de ese posgrado o esa maestría, y entonces queda como medio colgado, digamos, ese posgrado o esa maestría. Nosotros, la idea es poder acompañarlos a los alumnos en el trabajo de final de integración con un taller incluido. Y este trabajo de integración tiene que ver fundamentalmente con algún tema, con alguna problemática, con algún proyecto, con alguna idea que los alumnos tengan para poder, digamos, trabajar eso, digamos, dentro de su ámbito laboral y poder incorporar todos los conocimientos o las herramientas para, de alguna manera, poder cerrar ese trabajo final. O sea, el trabajo final, la idea, digamos, es que sea netamente, digamos, práctico, pero a partir de una problemática en particular que los alumnos tengan. Los módulos a cursar, el primer cuatrimestre vamos a tener una introducción a la agilidad y cultura organizacional, que ese es como el paraguas, ¿sí? Va a ser, digamos, la materia, digamos, motor y paraguas para el resto, digamos, de los módulos, marcos y procesos de trabajos ágiles, Kanban y Lean, marcos de procesos también todo lo que es Scrum. También vamos a trabajar en lo que es gestión de equipos ágiles. Bueno, a ver, dentro de lo que es la agilidad, ¿cómo empezamos a trabajar, digamos, con equipos que sean más ágiles, que tengan alto rendimiento, como también el liderazgo? El liderazgo, desde la agilidad, se ve desde otro lugar, ¿sí? O sea, digamos, tiene otro tipo de características. Entonces, la idea también es trabajar en el segundo cuatrimestre acerca del liderazgo. Y también vamos a tener un seminario de actualización que van a venir determinados especialistas para contarles cómo, digamos, en vivo y en directo se está llevando, digamos, la agilidad en algunas organizaciones. El segundo cuatrimestre no es menor, el tema de la tecnología. La tecnología hoy nos está atravesando, digamos, a nivel cultura, a nivel comunidad y a nivel organizacional. Entonces, la tecnología como una herramienta, digamos, en la agilidad, y cómo de alguna manera la tecnología nos puede dar, digamos, un plus para llevar adelante proyectos. Prácticas ágiles, todo lo que es el pensamiento diseño, todo lo que es el design thinking. Vamos a ver, digamos, un módulo preparado de, bueno, a partir de determinadas problemáticas o determinados proyectos o ideas, cómo va atravesando por esas 5 etapas del design thinking. Prácticas ágiles, también vamos a trabajar sobre lo que son las estructuras liberadoras, que son algunas dinámicas en función, digamos, a un objetivo o a un propósito, digamos, que tenga el líder, donde la idea, digamos, es que puedan participar a partir de esas dinámicas todas las personas que están involucradas en el equipo. O sea, en función a cada uno de los propósitos, que puede ser comunicación, puede ser trabajo en equipo, puede ser negociación, se lleva adelante esa dinámica, y es una dinámica generalmente no tradicional, ¿sí? No la tradicional que siempre hacíamos en los años 90 o en los 2000, sino que a partir de la estructura liberadora, que tiene que ver con una dinámica que tiene diferentes pasos, en los cuales, digamos, intervienen personas de reflexiones individuales, reflexiones grupales, trabajos, implementación de herramientas. Pues tenemos liderazgo y agilidad, y el último módulo, no menos importante, que es lo que es la mejora continua, que la mejora continua es lo que nos permite, digamos, llegar, digamos, a un servicio o a un producto lo más parecido que quiere, digamos, nuestro cliente final. Como siempre decimos, mejora continua es un proceso de calibración constante. El trabajo final, como les decía, a partir de una problemática puntual, van a elaborar un proyecto que tenga que ver con agilidad organizacional y evidenciar la integración de los aprendizajes y los contenidos resultantes de esa formación. Bueno, como ya les contamos, la dirección académica está encabezada por Georgina y por mí. Ambas, digamos, creamos este posgrado de agilidad organizacional, y también nos acompaña un excelente equipo docente, como en este caso que tuvimos a Andrés Fornerod,
Andrés Fiorino, Paula Marzulli, Lucía Prado, Mariano Carniel, Darío Ciani y un montón de otros profesionales también que van a estar acompañándonos en este startup de este posgrado. Bueno,